Géminis, bienvenidos mis guerreros y mis guerreras a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, suscrita en mi canal, pues qué gusto tenerte aquí. Vamos a iniciar de inmediato con esta lectura general y vamos a ver cuáles son los mensajes de tus arcángeles. Vamos a sacarte 3 cartitas aquí de los arcángeles. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Y el primero que te sale hablando es el arcángel Metatron. Representa a la carroza en el tarot. Te da el número divino número 7. Y te habla acerca de determinación y de control en tu vida y en tus planes, Géminis. Que esto te va a estar ayudando muchísimo. Te habla de autocontrol y esto puede ser un autocontrol en cuanto a tus pensamientos, tus ideas, incluso gastos también. Y que viene progreso para tu carrera, viene el éxito. Y que personas a tu alrededor también con esta carta van a estar reconociendo tu triunfo, reconociendo tu trabajo. Y podrían estar también felicitándote o podrías estar recibiendo premios también por tu trabajo, reconocimiento de personas a tu alrededor en tu industria. También te sale el arcángel Ariel, este es el 10 de oros. Y esta carta te está diciendo de que hay mucho en tu vida, Géminis, para ser agradecido, para ser agradecida. Tal vez en estos instantes no lo estás viendo, pero hay razones a tu alrededor para estar agradecido, para dar las gracias a Dios, al universo, a tus ángeles, en lo que tú creas en particular. Y esta carta del 10 de oros te habla de éxito financiero, de la promesa también de poder obtener tu retiro o tu jubilación cuando llegue el momento, lo que indica de que estás moviéndote, dirigiéndote hacia un camino de vida en el cual tú vas a poder pues tomarte un cafecito en una terraza en París en un futuro, cuando se pueda salir y dejar todo este encierro. Hay esa energía a tu alrededor que vas a poder lograr y obtener también una vida familiar enriquecida. Y no necesariamente enriquecida en cuanto a finanzas, sino enriquecida en la calidad de personas que tienes a tu alrededor. También tienes la carta del arcángel Rafael, o este sería el 3 de copas, representado en estas cartas de los arcángeles. Y mira esto, reuniones, celebraciones, alegrías, motivos para estar contento, razones para celebrar. Un grupo de amistades, Géminis, que va a estar llegando a tu vida si no las tienes ahora, con quien tú te vas a poder identificar. Si yo siempre le digo tu tribu, llega a tu tribu, Géminis. Eso también podría estarte diciendo de muy buenas noticias que podrías estar recibiendo esta semana, porque estas noticias te van a hacer a ti brincar de alegría, brincar de felicidad. ¡Qué maravilla! Este inicio de esta lectura me gusta siempre iniciarlo así, con esta carta de los arcángeles. Déjame saber si a ti te gusta también. Y vamos a hacer un ejercicio que hice también con otros signos. En los comentarios, si tienes algún tipo de estrés, preocupación, energía negativa que tengas que soltar, suéltala en los comentarios, déjala allí, quítala de tu cuerpo, quítala de tu energía. Vamos a pasar con la lectura para la semana, la predicción de lo que viene para ti. Y luego de esto viene la parte de sanación de la lectura, que también es importante que la veas. Pues vamos a ver qué tienes del pasado que te puede estar afectando en el presente, Géminis. A ver, vamos a ver para ti esta semana que viene. ¡Ah! Doble confirmación con este 3 de copas. Aquí vamos a detallar cuál podría ser la razón de esa celebración o esas noticias positivas que te van a estar llegando, Géminis. Pues el 3 de Rafael te indiqué que es el 3 de copas y te vuelve a salir y es la primera carta de la tirada que te sale, Géminis. Así que vas a tener una sonrisa en tu rostro esa semana, quieras o no, vas a tener una sonrisa porque aquí te van a salir cosas muy buenas con esto, ¿eh? Y ustedes saben que mis lecturas, si te sale algo un poquito pesadillo, yo te lo digo. Si te salen cosas lindas como estas, también te las digo y las celebramos juntos aquí. 6 de espadas, muy bien también, ¿eh? Dejando atrás el pasado, dejando atrás cosas negativas. Y también el 2 de oros. Parece que aquí vamos a hablar un poco más acerca de finanzas. Déjame extender estas cartas del 3 de copas, a ver estas noticias, estas celebraciones, en base a qué vienen. ¡Wow! 10 de copas, el Papa y la Reina de Bastos. Y ahí va a haber una carta más que luego voy a revelar. Increíble, mira.
10 de copas te habla de la familia unida, de felicidad. Aquí había una disputa en tu vida, en tu familia. Recuerda que estas son lecturas generales, las lecturas de amor. Las puedes ver en mi canal J Tarot Amor y te invito a que te suscribas allá también, porque voy a estar haciendo directos desde allá para que puedas hacer las preguntas que quieras, completamente gratis. Aquí hay una energía de hacer las paces, de reconciliación, particularmente con una energía de fuego. Aries, Leo o Sagitario. Puede ser una energía divina femenina o simplemente pues una persona que represente esto con quien había algún tipo de conflicto. Aquí hay paz, tranquilidad, armonía, felicidad para ti en tu vida. Si esto tuviese que ver también con una línea más con respecto a tu trabajo, tiene definitivamente que ver con el reconocimiento que vas a estar recibiendo de una persona que particularmente como que no gustaba mucho de ti, Géminis. Esta reina de bastos hizo de las suyas en el Tauro, hizo de las suyas por allá. Así que si quieres, pues mírate ese video también, porque ahí ella apareció momentáneamente y también hizo estragos allá, tumbó la cámara, hizo de todo, esta reina allá. Pero aquí yo te veo a ti conquistando sobre esta reina, conquistando sobre esta energía, y me marca mucho esa energía de paz y de tranquilidad en el hogar, en tu vida, en tu casa o en tu trabajo. Va a haber armonía finalmente. Esto podría indicar de que alguna persona que tenía energías negativas allí, que estaba en contra tuya, que siempre te estaba atacando, signos de Leo o Aries o Sagitario, o con esas energías, pues tiene esas características de esos signos, parece que aquí fuertemente podría haberte estado creando algún tipo de obstáculo, y esto se arregla, esto se resuelve. Si esta fuera una tirada de amor, pero no lo es, pero igual te voy a decir, esto podría estar hablando aquí de un matrimonio, ¿eh? de un matrimonio, de un arreglo en el matrimonio, de reconciliación. Vamos a ver esta carta del 6 de espadas. Esto habla de movimiento, de dejar atrás aguas turbulentas, dirigirte hacia nuevos lugares. Uy, tienes la carta de la muerte. Aquí definitivamente hay una terminación de una situación para ti, Géminis, ¿eh? Aquí hay algo que termina, algo que acaba, una situación de dificultad, estás por dejarla atrás. Y esta situación de dificultad que estás por dejar atrás tiene que ver con finanzas, tiene que ver con una etapa tal vez de escasez financiera, que estás por abandonar, estás por dejar esta escasez financiera atrás. Aquí tú avanzas hacia mejores aguas, avanzas hacia mejores lugares, avanzas hacia prosperidad, hacia dinero. Y con estas cartas, que por lo general, pues los mensajes que recibo son un poquito pesadillos, para ti en esta ocasión estoy percibiendo algo muy bueno. Que va a llegar el punto en tu vida, te están preparando, el universo, Dios te está preparando para que tú puedas mirar hacia atrás y decir, wow, mira todo lo que pasé, mira todo lo que tuve que vivir, mira todos los sacrificios que tuve que pasar en mi vida, y el día de hoy estoy aquí, en una mejor posición. Yo veo prosperidad, yo veo que sales de un agujero, de un momento, de una situación de oscuridad, las vas a dejar atrás. Le das la espalda a la escasez, le das la espalda a la escasez financiera, a la dificultad. Y veo una nueva etapa iniciando para ti. Una etapa de mucha prosperidad que viene. Créelo, acéptala. No puede ser que si en una lectura te sale de que te vas a quedar sin dinero y yo no sé qué vas a hacer, pero aquí esto se ve feo, pérdida de trabajo. Y esa sí la puedes aceptar. ¿Por qué no aceptas esta? Acéptala, recógela, abre tus manos, tómala para ti. Aquí dejas atrás esa escasez. Mira, ya quiero revelarte la carta. Voy a adelantar. Dice que tienes que fluir. Las cosas van a dejar de ser tan difíciles para ti, porque aquí veo como una lucha, una dificultad en tu vida para alcanzar tus metas, para alcanzar tus planes, donde sentías que tenías una nube negra encima de ti. Y esa nube negra con esta carta aquí de la fuerza se va, se disipa, sale el sol. Efectivamente. Hay una energía aquí también de soltar con esta carta del colgado una situación que podría ser como una línea de confort para ti. Ahorita regreso a esta energía, ¿eh? Que está buena esta energía acá de lo que va a pasar. Vamos a ver esta energía del 2 de oros. ¿Cuál es el mensaje para ti esta semana que viene para ti? Esta semana recuerda que igualmente se puede extender un poco.
Wow, tienes el rey de bastos, el 2 de copas y el 2 de espadas. Mira, Géminis, no me sorprende que hay mucha indecisión aquí en esta parte de la tirada. 2 de oros, ¿qué hago con esta decisión financiera? ¿Qué hago con el dinero? ¿Dónde lo invierto? 2 de copas, aquí podría estar apareciendo una persona importante en tu vida con este rey de bastos que te va a poner en una encrucijada, Géminis, durante esta semana. Y aquí tú con esta carta del 2 de espadas te veo en una situación donde no sabes qué hacer. Esto podría ser tal vez que tienes una entrada adicional de dinero y tienes aquí esta energía del rey de bastos que podría representar una deuda, una empresa a la cual tú le debes. Y tienes esa encrucijada de si pagar tu deuda o continuar ahorrando, de si cancelar esta deuda o qué hacer. Esto podría aplicar de esta manera para algunos de ustedes, ¿eh? Una decisión que tienes que tomar en base a dinero. Y veo que podrías estar como que alto. No sé qué es lo que voy a hacer, no sé qué paso dar, no sé qué decisión tomar durante esta semana. Vamos a aclarar esta energía de la carta de la celebración, reconocimiento en tu trabajo, una unión familiar, unas paces también que se podrían estar realizando. 6 de copas, Géminis. Muy bien, esta energía te habla de entregar la paz, de hacer de las paces, de una unión también de conexiones importantes con almas gemelas. Y tienes el 2 de copas también acá que te habla de estas almas gemelas en tu vida, que pueden ser profesionales o pueden ser... Mira, y esto me marca fuerte como si te entregaran un premio, mira. Géminis, esta semana algunos de ustedes podrían estar recibiendo como una placa, tal vez con tu nombre, felicitándote por la cantidad de tiempo, de años que tienes en el trabajo, por haber cumplido. Esto podría representar también una placa como una graduación de los estudios o de universidad. Pero me vino a la mente, ¿sabes? Pues puede aplicar para algunos de ustedes, ¿por qué no? Cuando estás en una premiación de los Óscares y te llaman, de los premios Óscar, y te llaman, exacto, y tú subes al escenario y recibes la estatuilla, pues eso es el mensaje que me viene, la imagen que me viene a la mente. Pero no necesariamente tiene que ser un premio, tal vez, de estos para ustedes, tal vez sí, si ustedes son actores, artistas, cantantes, escritores. Puede ser también el nivel de tu comunidad, que recibes una certificación, un reconocimiento de parte del alcalde, de parte de tu propia comunidad, de parte de tus seres queridos. Y eso va a ser algo que te va a llenar de mucha ilusión, te va a hacer sentir muy bien. Mira, la energía esta de dejar atrás una situación de una escasez financiera es efectiva, pues termina con la carta del As de Oros. Y con este colgado yo veo aquí que tú finalmente tomas control de tu vida, pones los pies sobre la tierra y empiezas a establecer tus nuevos proyectos, tus nuevos planes y hacia dónde quieres ir en el futuro. Y aquí, de escasez, de pobreza, de dificultad financiera, el dinero se te va a multiplicar. Recuerda que estas lecturas son generales y esto puede tomar un tiempo, no solamente durante esta semana, pero es la energía que se activa para ti esta semana de esta decisión que podrías estar tomando, que va a ser genial para tu vida, Géminis. ¡Qué maravilloso! Y esta situación aquí de la indecisión de qué hacer, es como si tuvieras que escoger también entre el amor o dinero. Te sale la carta de la sacerdotisa. Tienes que escuchar a tu intuición, tienes que escuchar a tu corazón. Tomar esta decisión en base a lo que tú verdaderamente estás sintiendo, Géminis, no lo que otras personas te están diciendo que es lo correcto. Y esa va a ser tu salida. Yo siempre digo que si dudas algo, la respuesta siempre es no. Porque si tú estás seguro, estás segura de algo, tú lo haces y le das y le pones todo el empeño y no miras las consecuencias. Pero cuando algo te crea, no todo el tiempo, por supuesto, es mi opinión, pero cuando algo te crea dudas o inseguridades, piénsalo 2 veces, analízalo mucho más. No tomes una decisión radical ni tampoco inmediata. Vamos con la lectura de sanación para ti, Géminis. Vamos a ver cómo está tu mente. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Géminis, en tu mente tienes la carta de darte cuenta. Y esto me viene la idea de que tú vas a estar teniendo grandes revelaciones. Estas revelaciones podrían ser espirituales, podrían ser revelaciones de vida, podrían ser mensajes para ti en los cuales tú vas a ver los verdaderos colores de la gente que está a tu alrededor, Géminis.
Vas a reconocer las verdaderas intenciones de las personas que están al lado tuyo. Y eso te va a ayudar a ti a ver si tienes a tu lado gente que verdaderamente vale la pena, que está a tu lado, gente que verdaderamente te apoya, te quiere, o si solamente te están utilizando. Pero con esto es que veo como que se te quita una venda de los ojos y ahora tienes la habilidad, me vino a la mente la habilidad de ver con rayos X. Pero no literal, Géminis, sino como que vas a poder así ver a través de las personas y leerlas, pero de esta manera que tú vas a decir, ¿qué es lo que tú quieres? Fuera. Vamos a ver tu pasado, cómo afecta a tu presente. Uy, Géminis. En tu pasado tienes a alguien del amor que no has superado todavía. Algunos de ustedes, recuerda que son lecturas generales, tienes esta energía de los amantes donde me indica de que todavía hay un apego o un recuerdo a una persona que tú amabas. Puedes que estés con alguien más en estos instantes, puedes que estés soltero, soltera, pero hay una persona del pasado que no has soltado, ¿eh? Y necesitas soltarla, necesitas dejar ir esa energía. Sé que es difícil, pero tienes que hacer ese trabajo de sanación. Recuerda, para soltar, utiliza mis comentarios. Son todos tuyos. Tienes luz verde para dejar allí las situaciones y las energías negativas que estás pasando, que necesitas liberar. Suéltalas allí en los comentarios, ¿eh? O escríbelo en una hoja de papel en tu casa, pero sácalo de tu cuerpo. Saca esa energía de tu cuerpo. Incluso si tienes que dejar a este ex, tú puedes estar con una persona en estos momentos, pero constantemente recuerdas a este ex o esta ex. Corta. Vamos a ver tu corazón, cómo está. Y es importante. Mira. Estamos en la lectura de sanación y tu corazón necesita ¿qué? Sanar. Tu corazón necesita curarse. Para algunos de ustedes, esto me está indicando también de que vas a tener pronto una revelación muy importante donde vas a poder descubrir quién verdaderamente era esa persona de la cual tú te habías enamorado, encaprichado. Y esto te va a ayudar a ti a soltarla. Va a ser una revelación un poco fuerte, Géminis, pero tengo que decírtelo. Tú vas a descubrir la verdad acerca de una situación o una persona a la cual tú estabas apegado o apegada. Y cuando tú esa verdad te revele, eso te va a ayudar a ti a sanar. Va a ser doloroso porque tú vas a descubrir quién era verdaderamente esta persona en tu vida. Uy. Pero créeme que la intención aquí de que esta verdad salga y que tú lo veas, porque tú te vas a dar cuenta de una verdad, de una persona que tú estabas enamorada o enamorado, que no has olvidado. Y cuando esta verdad surja, te va a doler, va a ser muy emocional para ti, pero es el primer paso para sanar, que eso marca aquí que algunos de ustedes lo necesitan. Ay, mira, el bloqueo, Géminis, ¿qué es? No hay conclusión en tu vida. Esta etapa todavía está pendiente para ti. Hay ciertas cosas tal vez que tú todavía no le has dicho a esta persona, o en el trabajo. Hay verdades aquí de una situación que se puede estar revelando con tu familia, con una persona que tú querías. Recuerda que esta lectura es general. Pero, ¿qué te bloquea? Que todavía esa situación de tu pasado no le has puesto un punto final. Tal vez esa persona no está en vida con nosotros. Y es como mucho más difícil para ti, Géminis, el poder hacer esta conclusión. Y tienes que hacer algún tipo de ejercicio de cierre de ciclo, de desconexión, para que puedas avanzar. Porque vienen cosas muy buenas para ti, ¿eh? Pero estás como en el limbo, como esa carta del colgado cuando te salió, estás como en el limbo con tus emociones o tus sentimientos porque no pudiste tener un cierre y necesitas ese cierre. Porque de lo contrario continúas esperanzada, continúas esperanzado. Tu futuro emocional, ¿cómo vas a estar? La carta de la receptividad. Y mira, tienes mucho celeste aquí, ¿eh? Celeste. Mucha luz, celeste y blanco. Por eso ahora que lo pienso, me marca más también mis guías, la idea esa de que esta persona tal vez está en el más allá, está en el cielo. Y pronto podrás estarte dando cuenta de algunas cosas tal vez que hizo o quién era en verdad esta persona. Y eso te va a ayudar a ti a sanar. Y el futuro, tú vas a estar
con el corazón, las manos abiertas, con esta carta de la receptividad, para que llegue a ti lo que verdaderamente te hace feliz. Y para poder estar en esta posición, con todos tus canales abiertos y recibiendo las energías del universo, significa de que esto de aquí lo has logrado sanar. Y eso es para donde tú te diriges, ¿eh? Vamos a ver, Géminis, cuál es la carta del espíritu animal que te va a acompañar esta semana. Tienes el espíritu de la tortuga. ¿Por qué iba a decir tortuga? De la rana. Pues para algunos de ustedes tal vez es la tortuga. Y perdona que te voy a hablar de la tortuga, aunque no salió, pero me la pusieron en la mente y tengo que hablarte de ella. Recuerda que la tortuga, ¿qué es? Va despacio, va suave, poco a poco. Así que no te desesperes, no te estreses, Géminis. Esto tú lo vas a poder hacer, sanar, cerrar este capítulo. Fuerzas y ánimos que lo vas a lograr. Poco a poco, paso a paso, despacio, sales de esta situación. Ahora sí, el espíritu de la rana. No sé por qué dije tortuga, pero es porque había un mensaje para ustedes ahí con tomar las cosas con paciencia y despacio. Dice que tienes que limpiar las acumulaciones de chécheres, basura, las acumulaciones de cosas que tengas en tu casa, para que tengas un área y un ambiente limpio y que las energías puedan fluir, porque veo que hay como clutter, hay muchas cosas una encima de la otra y necesitas despejar. Hay que despejar para que las energías fluyan, porque siento con esta carta de que las energías no están fluyendo en tu hogar, en tu casa, en tu habitación, donde estés. El número de la suerte que te dan es el 28, puedes virarlo y sería el 82, y esto puede ser una edad o podría ser un año de nacimiento, tal vez tú naciste en el 82. Y esto te está confirmando más esta lectura, o simplemente entonces es un número divino para ti. Igual puedes sumar el 8 más 2, que sería 10. Número de conclusión. Si has llegado hasta esta parte de la lectura, déjame ahí en los comentarios J28, pues para saber que has llegado hasta acá. Y vamos a pasar con la lectura de amor. Esta lectura la puedes terminar de ver en mi canal J Tarot Amor. Piensa en una persona y vamos a ver cuál es la energía de esta persona. O puede ser alguien que estará llegando a tu vida, Géminis, más adelante. Tiene la carta del rebelde en su mente, su personalidad. Vamos a ver su corazón, sus sentimientos, cómo está esta persona en esa área. La carta de la culpabilidad. Uy, uy, uy. ¿Y qué bloquea a esa persona de ti? Las vidas pasadas. Mira que esta persona que podría estar saliendo en estos momentos, en esta lectura, podría ser también la persona que vi aquí. Tal vez esta persona no está en el más allá, simplemente está en el más allá porque ya no se contacta contigo, en el sentido de que pues perdieron comunicación. Porque aquí pareciera que está apareciendo nuevamente esa persona que compagina con esas energías tuyas, ¿eh? En esta lectura de amor, Géminis, también voy a sacar una carta para los que están solteros. La carroza. Para los que están en pareja, el 7 de oros. Y para los adultos mayores, el 2 de oros. Muy bien, y se repitió esta carta, y si mal no recuerdo, en la misma posición, ¿eh? Wow, para los adultos mayores. Genial. Pues te invito a que vayas a mi canal J Tarot Amor. Aquí te va a estar apareciendo el video, ya está disponible, puedes darle clic ahí y puedes ver entonces esta lectura. Muchísimas gracias por ver mi video, te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.